Antes de que levantes un dedo para señalarme, déjame contarte cómo he llegado hasta este punto. Me llamo Aurora Beltrán, tengo 76 años y hasta hace poco creía que la palabra hogar era inamovible, tan firme como los cimientos que levanté con mis propias manos y con 1000 puntadas para criar a mi nieto León. Mi vida cabe entera en esta casa encalada que domina la loma de San Lucas. Aquí puse a hervir las compotas de mi marido. Aquí cuidé las rosas que plantó mi hija antes de marcharse para siempre. Y aquí canté nanas a un niño de 6 años que se quedó huérfano de golpe y porrazo. La hipoteca la pagué cosiendo vestidos de novia, remendando chaquetas e inventando horas donde no las había. Una abuela siempre cuida de los suyos. Me repetía cada vez que transfería, en silencio, 300 euros a la cuenta de León para que nunca le faltara nada. Cuando el crío alcanzó la mayoría de edad, celebré con un bizcocho de 3 pisos que me dejó la espalda molida. Cuando compró su primera vivienda, un ático más capricho que necesidad, firmé como avalista y fincí que el nudo en mi estómago era de pura ilusión. Durante 4 años mantuve aquel secreto. Cada día 12, mi pensión se escurría para completar una cuota que él creía afrontar solo. No me pesaba, hasta que aquel sábado de julio se presentó en casa sin llamar, aporreando la puerta con un brío que presagiaba tormenta. La tarde se asaba de calor. Yo estaba en el porche, surciendo el cojín favorito del balancín, el mismo cojín donde León se acurrucaba cada vez que los monstruos de la noche encendían su llanto infantil. El rugido del motor se tragó el canto de las chicharras y un segundo después, la puerta metálica del coche se cerró con violencia. Reconocí nada más verlo. Vaqueros rotos de firma, camiseta que costaba medio mes de mi jubilación, y ese reloj dorado que a mí me recuerda al anzuelo de un pez iluso. Aún así, sonreí. Abuela, tenemos que hablar, soltó sin un beso ni un ¿cómo sigues de la rodilla? Claro, corazón, ¿te sirvo limonada? No vine por limonadas, vine por la casa. El silencio se instaló en la galería como un gato viejo. Levanté la vista del cojín. Pinché la aguja en la tela para no perder la puntada y le señalé la silla frente a mí. Él no se sentó. Empezó a pasear de un lado a otro, como león enjaulado. No es práctico que sigas aquí, dijo. 3 dormitorios, un jardín que ya no puedes cuidar. Esta casa vale una fortuna, abuela. Véndela, compra algo chiquito, un estudio cerca del centro de salud, y con la diferencia yo podría invertir. Pensé antes de que lo dijera. Siempre anda invirtiendo, en coches, en relojes, en experiencias de lujo pasajero. Me las apaño, respondí con calma. El señor Nico viene a cortar el césped cada 2 semanas. Y ese es exactamente el problema. Me interrumpió, como si aquel gasto modesto fuese pecado mortal. Estás tirando el dinero. Mira, traje los papeles. Sacó un sobre arrugado del bolsillo trasero. Solo tienes que firmar la cesión de la escritura. Yo me encargo del resto. El sobre temblaba entre sus dedos. A la ira se le notan siempre las uñas. Ya hablaste con un agente inmobiliario, sin consultarme, musité. Sabía que te parecería lógico. Ensayó una sonrisa de niño bueno. Siempre dijiste que tu prioridad era mi futuro. Tomé aire. Lo dije, admití, pero mi futuro también importa, León. Este es mi hogar. Vi en sus ojos el tránsito de la persuasión al enojo. ¿Te vas a negar después de todo lo que hice por ti? Dijo, levantando la voz. Yo te crié, hijo. Respondí, hilando firme cada palabra. Por amor, no por un negocio. No por un trato. La bruma de la rabia le nubló la frente. El sobre cayó al suelo. Una vena le latía en el cuello. Eres una vieja egoísta, rugió. Me aferré al bastidor del cojín, no por miedo, sino por mantenerme entera. Seré vieja pero no ingenua. No voy a firmar. Entonces ocurrió lo impensable. Su mano se alzó, rápida, torpe, iracunda, y estalló contra mi mejilla. El mundo se ladeó un instante. Sentí un fogonazo y un zumbido en el oído izquierdo. Él retrocedió, tan sorprendido como yo. Abuela, yo, no sé qué, no lo escuché.
El ruido de sangre en mis sienes anuló cualquier disculpa tardía. Me incorporé despacio, sin soltar la dignidad. Creo que deberías marcharte, dije. Volveremos a hablar cuando puedas hacerlo con respeto. Tomé mi bolso, mis gafas, el cojín a medio remendar. Con un extraño sosiego, crucé la puerta principal y la cerré por dentro. Aquella marca ardiendo en mi piel no era solo un golpe. Era el sello de una verdad que había preferido ignorar. Mi nieto, el niño de mis desvelos, se había convertido en un hombre que confundía cariño con derecho y gratitud con propiedad. Mientras él berreaba en el porche, marqué el número de Beatriz Márquez, mi vieja abogada, a quien no llamaba desde que actualicé el testamento el año anterior. «Bea, soy Aurora. Ha llegado la hora de usar esos papeles», le dije, sosteniendo el teléfono con la mano que aún temblaba. «Sí, todos los documentos que preparamos cuando León empezó su hipoteca. Mañana voy a tu despacho». Colgué antes de que mi voz se quebrara. En la cocina busqué una bolsa de hielo, la sostuve contra la mejilla y respiré hondo. El reloj de pared dio las 6:30. Tic-tac, igual que siempre, indiferente a tragedias humanas. Pero yo ya no era la de siempre. En la próxima entrega, el éxodo silencioso de Aurora, la caja fuerte que guarda verdades implacables y la primera noche lejos de un hogar que ya no la merece. Dormí en casa de Ruth, mi vecina y amiga de media vida. Su sofá, duro como penitencia, me pareció un lecho de plumas comparado con el dolor que me ardía en la cara y en el pecho. A las 7 de la mañana ya estaba en pie. El golpe había mutado a un moretón amoratado, pero el daño más grande hervía por dentro. Ruth no hizo preguntas. Me sirvió café con leche condensada, igual que en los inviernos de antaño, y dejó que el silencio me cubriera como una manta. Poco después conduje hasta el centro de la ciudad. El despacho Márquez & Sons ocupa una esquina de ladrillo antiguo. Las mismas ventanas arqueadas que visité cuando firmé, hace 4 años, como avalista de León. «Pase, Aurora», dijo Beatriz al verme. «Tengo su expediente sobre la mesa». Dentro olía papel nuevo y decisión irrebatible. Le conté, con la calma clínica de quien cose una herida, todo lo ocurrido. La exigencia, la bofetada, mi determinación de no volver atrás. «Quiero revocar la garantía de la hipoteca de mi nieto», expliqué, «y presentar la documentación de los pagos que hice. Todo, cada transferencia». Beatriz no se sorprendió. Ya había preparado la carpeta por si acaso. «Puedo presentar la solicitud hoy mismo. El banco tardará un par de semanas en procesarla». «Que tarden lo que quieran», respondí. «El tiempo por una vez juega a mi favor». Firmé una pila de folios. Mi letra temblaba solo lo imprescindible. El resto de mí era roca. Antes de irme, entregué a Beatriz una segunda carpeta. «Es mi nuevo testamento», dije. Dentro mi casa ya no figuraba como herencia para León. En su lugar aparecían 3 becas de costura para mujeres sin recursos y el nombre de Ruth, depositaria de mis recuerdos y de mi piano vertical que apenas toco. Beatriz alzó la vista, sus gafas a medio puente. «¿Está segura?» «Tanto como de que el sol sale por levante». Esa misma tarde regresé a la loma de San Lucas con Ruth y su camioneta roja. Sabía que León estaría en la oficina inmobiliaria, de la que, por cierto, lo habían despedido hacía días, y aproveché la ausencia para empacar lo imprescindible. Álbumes de fotos, los libros de cocina de mi madre, la máquina Singer, herencia de mi abuela, y 2 mantas de ganchillo que valen más en recuerdos que en dinero. Ruth vigilaba la calle mientras yo vaciaba la caja, fuerte escondida detrás del armario. Allí dormían todos los recibos de la hipoteca, ordenados por fecha, y una libreta con las contraseñas del banco. Hubo un momento en que mis manos dejaron de temblar. Era el instante exacto en que la culpa cedió su lugar a la serenidad. Cuando sabes que el puente se ha roto y ya no intentas repararlo. Antes de salir, me permití una última mirada al salón. Sobre la mesa del comedor, ese roble que había soportado tantas navidades, dejé un sobre cerrado. «León, me llevo lo que es mío.
mis fotos, mis puntadas y mi paz. La casa sigue en tu nombre, pero no así mi aval. Aprender duele. A mí me dolió toda la vida. Te toca. Cerré la puerta con la llave que colgaba en el llavero de porcelana. La misma que él me pintó en segundo de primaria. La dejé en el felpudo. 2 semanas más tarde, ya instalada en el dormitorio de invitados de Ruth, llegó la cita con Banco Río Grande. El director, un hombre de corbata humilde y peinado milimétrico, repasó los papeles que Beatriz había enviado. Señora Beltrán, su solicitud es válida. Una vez revocado el aval, revisaremos la solvencia del titular. Revísenla, dije. No voy a pagar ni un euro más. El director me miró con algo que parecía compasión. Si el señor León Beltrán no cubre el importe en 30 días, iniciaremos la morosidad. Las flores necesitan poda, respondí. A veces es dolorosa, pero salva el rosal. Al salir, llamé a Ruth. Listo, anuncié. El dominó ha empezado a caer. No tardó en llegar la reacción. A los 10 días, recibí un mensaje de Ruth. El buzón de tu antigua casa tiene un sello rojo, aviso de impago. Esa noche, mi móvil vibró una y otra vez. Número desconocido. No atendí. Al amanecer, el contestador rebosaba. Abuela, necesito hablar contigo. ¿Por qué haces esto? Te estás llevando nuestra casa a la ruina. Estoy arrepentido de verdad. Solo, llámame. Bordé cada mensaje sin escucharlo completo. Por primera vez, fui capaz de desayunar sin que el estómago se cerrase. Una semana más tarde, mientras tomaba clase de cerámica, Ruth apareció en la puerta del taller con expresión grave. Está en tu antiguo porche, musitó. Dice que no se irá hasta verte. Fui, no por él, sino por mí. Llegué en taxi. Me negaba que León reconociera la camioneta de Ruth. El chico, porque ahora volvía a verlo como aquel niño huérfano, estaba sentado en el escalón, la cabeza hundida entre los hombros. Abuela. Levantó la vista. Parecía mayor. Las ojeras profundas, la barba descuidada. El brillo chulesco del reloj dorado había desaparecido. Lo había empeñado. No avanzó un paso. Tal vez por vergüenza, quizá por miedo a sí mismo. Perdí todo. El banco me da 2 meses antes de subastar la casa. Silencio. No vengo a pedirte dinero, añadió, como leyendo mis pensamientos. Solo, ¿cómo sigues? Su voz se quebró. ¿Puedo verte de vez en cuando? Me quedé de pie, la verja entre los dos. Recordé al niño febril que lloraba llamando a su mamá. Recordé la mano levantada, el chasquido seco. Recordé la libertad de las últimas semanas. Despertar sin miedo a un timbre estridente. O ser por puro placer. Reír con Ruth hasta las lágrimas. León, dije al fin, el amor no desaparece, pero aprende nuevas formas. La mía hoy es la distancia. Vi cómo se le encogía el pecho. No tenía más que añadir. Di media vuelta y me alejé, llevando conmigo el olor de las jacarandas que florecían en la avenida. Esa noche instalé mi máquina Singer en la mesa de Ruth. ¿Vas a volver a coser encargos?, preguntó ella. No, contesté, enhebrando hilo azul. Voy a coser para mí. Y mientras las primeras puntadas trazaban sobre la tela un camino impecable, comprendí que aquella bofetada había despertado algo que dormía en lo más hondo. La certeza de que mi vida es mía, entera, hasta el último remate. El 29 de junio, cuando el calor pegaba en las paredes del valle como un ladrillazo, el cartero dejó un sobre de 24 páginas pegado con cinta a la puerta principal de la casa de la loma. En letras mayúsculas y un rojo que dolía a la vista se leía: León estaba dentro, desplomado en el sofá, con el ventilador roto oscilando sin fuerza. Al ver el sobre, lo arrancó de un tirón y regresó tambaleándose al salón, donde los últimos muebles, un sillón desfondado y una mesa ratón astillada, atestiguaban su debacle. Leyó 3 líneas, se le aflojaron las rodillas y se sentó en el suelo. El banco reclamaba 3 cuotas impagas, intereses, penalizaciones, y la orden de desalojar si no presentaba $9,720 en menos de 2 meses. Buscó el celular.
No tenía saldo para más llamadas, y los amigos que un día reían con él, ahora no respondían. Pensó en vender el anillo de su padre, el que Aurora había guardado décadas, y que él había empeñado solo un ratito el mes pasado. El valor sentimental no pagaba facturas. Se levantó, abrió el armario de la entrada. Cajones vacíos. Aurora se había llevado, incluso el viejo costurero de latón. Por primera vez no sintió rabia, sintió miedo. Aquella misma tarde, a pocos kilómetros, Aurora terminaba de acolchar una colcha azul cobalto en casa de Ruth. La vieja Singer repiqueteaba como locomotora feliz. Hacía semanas que la abuela cosía para ella. Almohadones, paños de cocina con flores bordadas, e incluso un bolso de tela reciclada que Ruth lucía como una joya. Cuando levantó el prensatelas, Aurora sintió el tirón clásico en los nudillos, la punzada conocida de la artritis. Pero no dolía igual. Dolía como ejercicio, no como resignación. «¿Un té helado?», sugirió Ruth. «Y una rebanada de sandía», añadió Aurora. En la mesa, sobre un mantel recién planchado, descansaban los folletos del taller de costura comunitario que el centro vecinal abría en septiembre. Ruth señalaba el título con entusiasmo. «Aprende a coser con Aurora Beltrán. 60 años de puntadas que cuentan historias». «¿De veras piensas impartir clase?». «De veras pienso vivir, Ruth», contestó la anciana. «Nunca tuve aula propia. Ya es hora». Al anochecer, llegaron Nora, la bibliotecaria de gafas verdes, y Camila, maestra jubilada, con empanadas caseras. Desplegaron los planos de la sala del centro vecinal. Midieron mesas imaginarias. Hablaron de horarios, de cuántas máquinas de coser podían reparar con lo que había en el fondo común. Mientras tanto, Aurora bordó el nombre del taller en una tira de algodón. «Puntada viva. En hebra doble y punto cadeneta, como me enseñó mi madre», murmuró. Nadie se dio cuenta de que en un rincón los ojos se le humedecían. Era la primera vez que bordaba para sí misma. Julio avanzó con días de aire caluroso y noches tibias. Cada mañana el cartero dejaba en casa de Ruth un sobre sin remitente. Ruth los recogía del buzón y los dejaba sobre la cómoda. Eran de León, cartas escritas a mano, una al día. Aurora no abrió ninguna. Las alineaba, les pasaba el polvo y añadía la siguiente, como quien colecciona pruebas de un pasado que ya no le pertenece. «Cuando quieras leerlas. Aquí están», decía Ruth. «Quizá algún día, quizá nunca», respondía Aurora, sin acritud. La pila creció hasta 27 sobres marfil atados con una cinta que Nora había prestado, para que no se desparramen los fantasmas. El 24 de julio, un representante del banco tocó la puerta de Ruth. «Busco a la señora Beltrán», dijo trajeado con gesto severo. «Ha venido al lugar correcto, pero a la historia equivocada», contestó Ruth interponiéndose. «Ella no reside en la dirección que pretende embargar». Aurora asomó detrás con un delantal floreado y las tijeras de costura en la mano. «¿Necesita algo?». El hombre carraspeó. «Solo entregar una notificación». Aurora leyó la hoja. Aviso de audiencia para formalizar la subasta. Dirigido a León Beltrán. Ninguna acción requerida por ella. Firmó el acuse de recibo en silencio y se lo devolvió. Cuando el coche se alejó, Ruth resopló. Debe ser duro verlo todo caer. Más duro fue confundir amor con servidumbre, respondió Aurora, volviendo a su Singer. Agosto llegó con una noticia inesperada. Sofía, la bibliotecaria sobrina nieta de Aurora, consiguió una beca para un curso de encuadernación artesanal en Querétaro, México. 3 meses, explicó Sophie por teléfono. Solo necesito dejar mis plantas al cuidado de alguien. Aurora no lo dudó. Vete. Vive.
Las plantas y yo nos entenderemos. Y añadió en voz baja, tengo bastante práctica en sostener raíces ajenas. Sophie pasó aquella tarde con un paquete pequeño, una llave. Brillaba bajo el sol. Es el estudio del centro, tía. Estará libre mientras dure mi beca. Úsalo para tus clases de costura si lo necesitas. Aurora la abrazó con un nudo de gratitud en la garganta. La vida, pensó, devuelve siempre, aunque no sea desde donde lo esperas. Mientras tanto, León vivía en un estudio de 22 metros sobre una lavandería automática. El ventanal daba a un callejón. El colchón inflable que usaba se pinchaba cada 2 noches y la vecina de arriba practicaba saxofón a la hora de la siesta. El BMW era ya un recuerdo. Lo había vendido para pagar abogados que no encontraron milagros. Tampoco quedaban relojes de marca. Los empeñó para cubrir fianzas y servicios básicos. Algunos días entregaba paquetes para una empresa de mensajería. Otros hacía horas en una cafetería. Y todas las tardes, sin falta, escribía a su abuela. Cartas, porque el teléfono no merece tu perdón, decía la misiva número 15. Cartas que nadie respondía. La ejecución hipotecaria se concretó el 12 de agosto. Una pareja joven con bebé a cuestas compró la casa en subasta. León firmó la entrega de llaves con un temblor que sacudía más que la resaca. Cuando cruzó la puerta por última vez notó el eco hueco de las habitaciones vacías y se preguntó cómo algo tan lleno podía quedar tan silencioso. El primer sábado de septiembre, Aurora inauguró el taller Puntada Viva en el estudio de Sophie. Llegaron 10 mujeres y 2 hombres, tijeras en mano y curiosidad en los ojos. Aquí no solo coseremos ropa, dijo Aurora abriendo la clase. Coseremos heridas, historias y nuevos caminos. La Singer, restaurada y aceitada, rugió feliz. Entre retales de colores, hilos y agujas, Aurora enseñó a hacer un dobladillo invisible. Y mientras demostraba, narró la historia del vestido de novia que remendó la noche antes de su boda para una chica embarazada que no podía permitirse otro. Cuando la clase terminó, una alumna, Carla, joven madre soltera, se le acercó. Nunca pensé que pudiera crear algo bello con mis manos. Gracias. Aurora le apretó las palmas. Recordando la primera vez que su propia madre la llamó mis manos doradas. Salió a la calle con un sol amable sobre la cara y sintió la ligereza de quien al fin habita su piel. A mediados de mes, Ruth encontró a Aurora sentada en el porche con una expresión indescifrable. Sobre su regazo, la carta número 27, abierta. ¿Está bien?, preguntó Ruth, dejando 2 vasos de limonada. Aurora asintió y señaló el papel. Abuela, hoy perdí la casa. No te pido dinero, te pido guía. Me ofrecieron un trabajo en la lavandería a tiempo completo. Voy a tomarlo. Quiero aprender a vivir sin muletas. Si algún día decides leerme, escribe una línea. Con que ponga así, sabré que al menos escuchaste. León, no sé si responder, murmuró Aurora. ¿Qué dice tu costurera interior? Sonrió Ruth. Que los hilos no se tiran a la basura. Se guardan por si algún día combinan con otra tela. Dobló la carta y la colocó dentro de la caja de lata donde guardaba botones antiguos. Era su forma de decir, aún no, pero quizá algún día. El equinoccio de otoño llegó con cielos limpios y olor a tierra mojada. Aurora y las alumnas del taller plantaron un huerto comunitario detrás del centro. Tomates, albahaca, caléndulas para ahuyentar plagas. Mientras echaba semillas de zanahoria, Aurora sintió un punzada dulce de esperanza. Lo que se siembra con amor, aunque tarde, termina brotando. Miró sus manos, ennegrecidas de tierra y llenas de vida. Pensó en León. Quizá repartiendo paquetes bajo la lluvia. Quizá guardando su primera paga en un sobre. Quizá escribiendo otra carta.
Y por primera vez en meses, aquella idea no le dolió. La sintió posible. No perdón inmediato ni olvido, pero sí crecimiento. Con el sol poniéndose detrás de los pinos, Aurora se limpió las manos en el delantal, alzó la vista al horizonte y sonrió. Aún faltaba cerrar círculos, sí, pero por dentro supo que, ocurriera lo que ocurriera, el hilo de su propia vida nunca volvería a enredarse en el nudo de la renuncia. El invierno se anunció antes de tiempo, con una ventisca que cubrió de escarcha los tejados del centro. En el altillo sobre la lavandería, León despertó asfixiado por el olor a cloro que subía de las máquinas industriales de la planta baja. El colchón inflable había vuelto a pincharse, y un hilo de aire helado se colaba por la ventana mal sellada. Se vistió con el uniforme grisáceo, camiseta que rezaba Sunshine Laundry, y bajó a ocuparse del primer turno. Allí, entre cestas de sábanas mugrientas, entendió la crudeza de su nueva vida. Ganar justo lo necesario para otro vía de electricidad, otro tazón de noodles, otra noche sobre plástico. Pero por primera vez no huyó. Cada mañana anotaba en un cuaderno barato el saldo de su cuenta, lo que debía al banco por los atrasos, y en punta roja la suma que pretendía ahorrar semanalmente. Lo llamó Plan Remiendo, así, con ironía. En las pausas, sacaba una carta que llevaba doblada en el bolsillo, la número 28, nunca enviada. La reescribía. Menos excusas, más verdad. Querida abuela, no me perdones todavía. Ayúdame a aprender cómo hacerlo yo. La releía, la doblaba y seguía trabajando. El cuaderno acumulaba cifras, la carta, borrones de tanto corregir. A kilómetros de allí, Aurora pasaba las tardes preparando el mercadillo navideño del barrio. El taller Puntada Viva había crecido. 13 alumnas fijas. 3 alumnos recién llegados y un murmullo constante de risas mezcladas con el chasquido de las tijeras. Vendían bolsos hechos con pantalones vaqueros reciclados, delantales estampados y cojines bordados con motivos de la huerta local. Lo recaudado iría a comprar más máquinas de coser para el curso siguiente y a un fondo de becas para mujeres que quisieran aprender el oficio. Una tarde de miércoles, mientras las chicas embolsaban los primeros pedidos, Camila entró con un ramo de ramas de pino olorosas y un sobre blanco. Lo dejaron en el buzón del centro, con tu nombre, sin sello, aclaró. Aurora lo reconoció, el trazo inclinado de León. Lo guardó sin abrir en la caja de lata de los botones. Ya sumaban 36 sobres. Pero aquella noche, al cerrar el local, notó que la caja costaba más levantarla, como si las palabras de su nieto hubieran ganado peso. En casa, encendió una vela. Abrió el primer sobre que escribió él, el de la fecha del desalojo, y lo leyó de principio a fin. Sintió la punzada de siempre, pero también algo distinto. No culpa, sino compasión. Por él y por la versión de sí misma que había permitido llegar tan lejos. La primera semana de diciembre, el banco subastó oficialmente la vieja casa. León lo supo por correo electrónico, sin ceremonias. El documento llevaba incluido el saldo final de la deuda, 0. Se quedó mirando la pantalla sin comprender, hasta que vio una nota adjunta del abogado. La señora Aurora Beltrán canceló el remanente pendiente como acto de cierre del expediente, sin obligación de su parte. Se le sugiere conservar este dossier para futuros trámites. León sintió como si le hubieran clavado otro aviso rojo en el pecho. Su abuela había panado por última vez, pero no para rescatarlo, sino para cerrar su propia historia. Un corte limpio. Aún así, el gesto era más generoso de lo que merecía. Esa noche tras el turno, caminó hasta el viejo puente de hierro sobre el río. El agua corría oscura, salpicada de luces de neón. Sacó su cuaderno, arrancó las primeras páginas llenas de excusas y las lanzó al cauce. El viento las empapó enseguida
y desaparecieron bajo la corriente. Se quedó con una página limpia y escribió: inventario de restitución, carta sincera, primor abono de $100 al fondo Puntada Viva. Todavía no sabía cómo, pero la lista había empezado. El 18 de diciembre, Aurora recibió el sobre número 40. Era más grueso y llevaba dentro un recibo bancario. Ingreso de $100 a nombre de ASOC Puntada Viva, fondo de becas. Junto, un mensaje breve. No compensa nada, pero es el primer hilo. Quizás sirva para prender el nudo. L. Aurora respiró hondo. No era una súplica, era un acto concreto. No respondió, pero esa tarde permitió un cambio. Sacó la caja de botones al salón, vertió todas las cartas sobre la mesa y empezó a ordenarlas por fecha, como se ordenan retales antes de un quilt. Aún no sabía si los uniría. Sentía, sin embargo, que clasificarlos ya era un paso. La Navidad llegó con una nevada rara que tiñó de blanco los naranjos del valle. Ruth entró al taller, temblando, con un encargo urgente. Tengo a un repartidor en la puerta, helado hasta los huesos. La lavandería cerró y no le pagan calefacción. ¿Crees que podamos regalarle un abrigo? Aurora buscó entre las donaciones un viejo anorak amarillo. Necesitaba un arreglo on de la cremallera y un parche en el codo. 15 minutos, anunció. Ayudadme con hilo verde. Mientras cosía, recordó a León atravesando invierno sin gorro porque no combina, y a ella gastando la pensión en una chaqueta caliente que él había revendido. Pinchó el dedo con la aguja. Gota de sangre cayó sobre la tela y la limpió rápido, como quien espanta un recuerdo. Cuando el abrigo estuvo listo, Ruth lo llevó fuera. Al regresar, se quitó los guantes y dijo: no era cualquiera, era tu nieto. Aurora dejó caer el dedal. ¿Está bien? Temblando, con mirada de perro asustado, pero vivo y muy flaco. ¿Dijo algo? Solo gracias, señora. Ni tu nombre mencionó. Aquella noche Aurora no durmió. Entre los pliegues del sueño escuchaba la Singer y un saxofón desafinado mezclarse con el viento. Al alba preparó café, sacó papel y se sentó a la mesa. Borró más de lo que escribió. Cuando acabó, tenía 7 líneas. Las dobló y las guardó en un sobre sin sello. El 6 de enero, León salió a repartir paquetes en la bicicleta del servicio express. La ciudad, aún dormida, olía a roscones y leña. En la última parada de la mañana, un anciano portero le entregó un sobre. Te lo dejaron a tu nombre. León reconoció la caligrafía firme de Aurora. Se sentó en un escalón y lo abrió con manos heladas. León, recibí tu donación. Gracias. El taller crece. Tu aporte será hilo y agujas para 2 alumnas nuevas. Aún necesito distancia, pero aprecio la acción, no las palabras. Si deseas coser, las clases de iniciación empiezan el 15 de febrero, martes y jueves, 18:08. Las normas del taller son: puntualidad, respeto a todo el mundo, empezando por uno mismo. Cada error se descose y se vuelve a intentar hasta quedar limpio. Si aceptas estas reglas, allí nos veremos. Aurora. León leyó 3 veces. Lloró en silencio, no de alivio, sino de reconocimiento. Sacó el móvil, abrió la aplicación del banco y transfirió otros $100. Lo tituló Hilo 2. Luego apuntó en el cuaderno y se fue a entregar el resto de paquetes con el viento golpeándole el rostro, pero el pecho algo más caliente. El taller olía a café recién hecho y a madera vieja cuando León llegó, 5 minutos antes de las 6, con un gorro de lana remendado y un cuaderno nuevo. Las alumnas lo miraron con curiosidad. Algunas ya sabían quién era, otras no. Aurora estaba al fondo, roscado hilo verde en una aguja del número 9. No sonrió, tampoco frunció el ceño. Simplemente asintió. Tomen asiento, vamos a empezar, anunció. Hoy aprenderemos puntada atrás, la base de todo pespunte si se quiere firme y limpio. León ocupó la mesa más cercana a la puerta. Sus manos temblaban, no de frío, sino de vértigo.
Aurora pasó junto a él. Dejó un retal y una aguja. Regla 2, susurró. Nada de excusas sobre manos grandes. La puntada firme no depende del tamaño, sino de la paciencia. Cuando la clase terminó, León había cosido 10 centímetros de línea casi recta con hilo azul sobre algodón crudo. Había sudado, maldecido en silencio, y se había pinchado el pulgar. Miró la costura torpe, los nudos al revés y las puntadas irregulares. Y aún así, nunca en la vida algo tan pequeño le había parecido tan propio. Aurora recogía carretes cuando él se acercó. ¿Puedo quedarme a ayudar a barrer? Regla 3. Cada cual limpia su espacio, dijo ella sin dureza. Mañana ensayo, jueves a las 6. No llegues tarde. León asintió. Antes de irse, dejó en la mesa un sobre con un recibo. Hilo 3, $150. Aurora no lo abrió. Levantó la vista y vio en la puerta la silueta de su nieto saludando con timidez. Le respondió con un gesto corto. No era abrazo ni perdón, era posibilidad. Cuando la puerta se cerró, Aurora giró la llave de la Singer. La escuchó zumbar suave y sonrió. Pese a los remiendos, había tela suficiente para un nuevo diseño. Y se permitió imaginar, sin prisas, un futuro donde aquella puntada, la que vuelve hacia atrás para avanzar más firme, pudiera algún día unir dos retales demasiado tiempo separados. Un mes después, en la feria del barrio, Puntada Viva montó un puesto colorido. Entre delantales, fundas de cojín y bolsas ecológicas, se exhibía un parche rectangular bordado a mano. Nada se pierde, todo se remienda. Lo había cosido León, puntadas aún desiguales, pero bien tensas, sobre tela amarilla. Aurora miró el parche, luego a su nieto al otro lado del mostrador, concentrado en vender bolsos. Pensó en los años que quedaban por coser, en los hilos que aún podían enredarse y en las tijeras necesarias para cortar los sobrantes. Y por primera vez, en un susurro apenas audible, dijo: «Tal vez esta tela alcance para los dos». El viento de primavera agitó las cintas de colores sobre el puesto. La Singer, guardada en la sala del taller, esperaba a que terminara la feria para volver a latir. Y la historia, como las colchas de retazos, siguió abierta, lista para nuevas puntadas, nuevas historias, y para enseñar que la dignidad, una vez posida con hilo firme, jamás vuelve a descoserse. Y así terminó esta historia. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustó esta historia, hay muchas más esperándote.